Vamos a hablar un poco entonces sobre oxígeno medicinal. Normalmente nadie necesita oxígeno extra. Hay oxígeno en el aire, 21% del oxígeno, y nadie necesita eh, tener que conectarse a un balón o a una cantidad de oxígeno adicional. Pero ¿quiénes sí podrían necesitarlo? Aquellas personas que tienen afectación o bien del pulmón o bien del corazón o de ambas partes. Para ayudar, justamente comenzamos a usar formas de oxígeno suplementario para que el aire que inspire la persona ya no sea de 21%, sino sea más. Y para eso hay varias formas, pero las dos principales y que son más asequibles y que ahora todos los peruanos en este año hemos aprendido que existen y hemos descubierto que se pueden manejar son el balón de oxígeno, que era el clásico, que es un dispositivo que permite almacenar oxígeno. No produce, simplemente es como un tanque de gas, simplemente permite almacenar una cantidad de oxígeno. Generalmente los más grandes son de 10 metros cúbicos, como tienen ahí en la foto, y mediante una serie de aparatajes, como pueden ver ahí, permiten llevar el oxígeno al paciente. Pero una vez que se acaba, pues obviamente hay que volver a llenarlo. Y las otras opciones, que ahora están un poco más de boga, han sido lo que son los concentradores de oxígeno, que básicamente es un aparato que mediante una serie de filtros y sustancias especiales consiguen aspirar el oxígeno del aire, lo concentran, pues se llama concentra, lo comprime, sacan los gases que no necesitamos y permiten llevar casi oxígeno puro, casi oxígeno puro a la persona. Y de esa manera la persona puede estar respirando con más oxígeno. Y hay básicamente en concentradores dos tipos que se los muestro acá. Básicamente lo que son los concentradores de oxígeno fijos de flujo continuo, que son los grandes que están viendo ahí, y lo otro que son los concentradores de oxígenos pulsátiles, que son los portátiles mucho más pequeños. Y cada uno de ellos tiene su función y sus ventajas y sus desventajas. Hoy día vamos a tratar de hablar un poco de eso. Para empezar, vamos a hablar un poco de las diferencias. ¿Qué diferencias hay entre un concentrador y los balones de oxígeno? Para empezar, peso y tamaño. Ahí más o menos he puesto una silueta general, una silueta genérica, que nos permite comparar más o menos el tamaño. Un balón de oxígeno de estándar va de 10 metros cúbicos entre metro y medio, metro 60 aproximadamente, un metro y medio. Vacío pesa entre 50 y 70 kilos. Y con oxígeno adentro, entre 80 a 100 kilos de peso. O sea que estamos hablando que es un receptáculo, un tanque pesado. O sea que hasta 100 kilos con el oxígeno lleno podría pesar. Por eso es que generalmente para el traslado lo hacen con aparatos, con carretillas especiales. Y por eso es que no se puede manejar tan alegremente. Por eso es que cuando alguien quiere moverlo dentro de su casa, le recomendamos que no lo haga, porque un mal movimiento se cae al piso y puede causar mucho daño a la persona o puede causar pues muchas complicaciones. Pesa demasiado, como punto uno. Punto número dos, los concentradores de oxígeno. Tenemos los de flujo continuo, fijos, que es como el que tienen ahí, cuyo tamaño es mucho más pequeño, 60 centímetros de alto, 40 por 20 centímetros de ancho, es pequeño, y pesan obviamente entre 10, 12 y 15 kilos. Es mucho más práctico, mucho más práctico. Tienen llantitas inclusive que nos permiten moverlo dentro de las posibilidades, porque tienden a ser fijos, o sea, no es que lo pueda estar trasladando por toda la casa, pero sí me permite movilizarlo, porque 10 a 15 kilos sí es algo que yo pueda movilizar, por ejemplo, para trasladar el paciente de una habitación a otra, ¿no? Pues supongamos que va a salir de un cuarto y vaya a dormir en otra habitación, puedes trasladarlo y no necesitas ayuda de otra persona. Y existen los concentradores, como les digo, pulsátiles, portátiles, que son mucho más pequeños, miden pues menos que una caja de zapatos, 25 por 10 por 5 centímetros, y pesan entre kilo y medio, algunos hasta kilo 100, kilo 200, hasta 3 kilos, de tal forma que pueden ser portátiles, porque inclusive tienen batería, o sea, tienen dentro una batería, y con toda esa batería pesan eso. Entonces hace que sea muy sencillo que pueda ser su transporte. Otras diferencias. Acá
en realidad más que diferencias, es similitudes. Todo lo que implica manejo de oxígeno tiene un riesgo. El oxígeno es un gas altamente inflamable. En otras palabras, reacciona muy fácilmente y peor si hay chispas o fuego. Y es por eso que si tú estás con un paciente que recibe oxígeno, ya sea por balón de oxígeno o por concentrador de oxígeno, no debe estar cerca a llamas, fuego, mucho menos pues al cigarro. No consigo a alguien que esté fumando delante de un paciente o un paciente que esté fumando estando con problemas pulmonares, pero por si acaso no se puede porque existe la alta probabilidad que pueda incendiarse o pueda causarse una gran llama con el oxígeno, tanto el de balón como el del concentrador. Mucho menos riesgoso, obviamente, en los concentradores portátiles, los chiquititos, porque eso tienen otro mecanismo de acción que no entregan continuamente oxígeno, solamente por pulsos, pero esa es otra historia. Pero entonces, en casa, a los que tengan bien el balón de oxígeno o a los que tengan bien el concentrador de oxígeno, recuerden que es un gas altamente inflamable. No lo vayan a poner, pues, el concentrador de oxígeno al costado de la cocina. A eso me refiero. También me había olvidado, por si acaso, con respecto a los concentradores de oxígeno, sobre todo. El concentrador de oxígeno jala aire del medio ambiente. Y si por casualidad de la vida hay gente que le molesta mucho lo que es el ruido, porque ese es un punto débil que tiene el concentrador de oxígeno, a veces hace un poco de ruido. A veces les ponen unas mangueritas un poco más largas y lo ponen más lejos. Y nos ha pasado que alguna vez hemos visto a algún paciente en su casa que necesitaba oxígeno porque tenía una fibrosis pulmonar, estaba con su concentrador de oxígeno y vemos pues que, ¿y dónde está el concentrador? No, doctor, lo hemos puesto en el patio porque hacía mucha bulla. Ah, bueno, ok, me parece bien, ¿no? Para que no haya tanta bulla, lo dejo del cuarto del paciente. Pero cuando comenzamos a ver la cánula del paciente, por donde va el oxígeno, todo estaba rojo. Rojo, ¿qué había pasado? ¿Por qué ese rojo se ha teñido? Se ha formado un hongo. Vamos, seguimos al concentrador y el concentrador era cierto, lo habían puesto en el patio, pero el patio es un patio donde era un taller de pintura y estaban pintando un lindo y hermoso auto rojo. Y todito la pintura, el gas de la pintura iba hacia el concentrador y el concentrador pues concentra y además del oxígeno estaba pasando pintura aerosolizada al paciente. Entonces, cuidado donde lo colocan. No lo coloquen en sitios de mucho polvo, no lo coloquen al concentrador en sitios donde hay demasiadas sustancias que puedan flotar o que puedan obstruir los filtros, siempre de preferencia en un sitio que sea ventilado y limpio. Más diferencias. Disponibilidad de oxígeno. Un balón de oxígeno de 10 metros cúbicos completamente lleno, ¿ok? Completamente lleno, me dura, dependiendo de qué litraje le ponga, dependiendo de cuántos litros le ponga, me dura entre 5 horas a máxima velocidad de flujo, o sea, poniéndolo a 15 litros por minuto al máximo. Un balón de 10 metros cúbicos lleno me dura 5, máximo 6 horas. Y poniéndolo al mínimo, entre 1 a 2 metros cúbicos, me puede durar entre 2 hasta 5 días, 3 días en promedio. ¿Ok? Ese es el máximo, porque se acaba. Sigo diciendo, simplemente es un receptáculo que almacena gas, en este caso oxígeno. En cambio, los concentradores de oxígeno, su flujo de oxígeno es ilimitado, no tienes que estar recargándolo. Eso es una gran maravilla. Siempre y cuando, sobre todo para los fijos, y ese es el gran detalle, haya luz. Porque si no hay electricidad, no funcionan. Los concentradores de oxígeno no funcionan si no hay energía eléctrica. Necesitan 220 voltios. Ni siquiera una batería de carro. Necesitan un porcentaje más alto. Entonces, siempre se recomienda a las personas que tienen concentradores que de todos modos tengan siempre un balón de oxígeno de respaldo. Por A o B motivos se vuelan los fusibles de la llaves termoeléctricas en estas épocas más modernas, se vuela la central eléctrica o decide la empresa eléctrica justo hacer reparaciones y mantenimiento de su zona y se quedan sin energía eléctrica. Para eso sirve su balón de oxígeno, tenerlo a la mano, porque el balón de oxígeno no requiere electricidad, simplemente por presión libera el oxígeno.
Los concentradores de oxígeno portátiles, los pequeños, los que son pulsátiles, tienen una batería que generalmente permite que uno pueda estar caminando o libre por 2 hasta 3 horas. Son baterías que permiten pues 2 a 3 horas de uso y eso pues es un buen tiempo para que pueda uno pues salir y caminar y regresar a casa o hacer alguna actividad. Costos. Ahora viene el detalle. Antes de la pandemia y después de la pandemia, porque hay que ser sinceros, acá ha habido, la ley del mercado ha sido criminal en mal usar o alterar los precios del mercado, digámoslo así. Antes de la pandemia, alquilar un balón de oxígeno con todos sus implementos y una carga de oxígeno te costaba entre 100 y 150 soles mensuales. Y una carga de un balón de oxígeno de 10 metros cúbicos, cargarlo, rellenarlo completamente, te salía entre 80 y 100 soles mensuales. Estamos hablando, disculpe, entre 80 y 100 soles cada recarga. O sea, estamos hablando de entre 20 y 30 dólares cada recarga. Entonces, era caro. El oxígeno era costoso en tanque o balón, siempre lo ha sido. Tanto así que, por ejemplo, un paciente que requería 2 litros por minuto de oxígeno en un mes probablemente estaba gastando entre 1.000 y 1.200 soles mensuales solo por oxígeno. Tiempos pre-pandemia, antes de la pandemia. Para eso justamente salió el concentrador de oxígeno, para esos pacientes que requerían poca cantidad de oxígeno, pero que requerían por largo tiempo. Entonces, un concentrador de oxígeno antes de la pandemia, te lo podían alquilar por entre 300, 200 y 400 soles mensuales. Eso te lo costaba. O podías tú comprarlo nuevo entre 1.500 y 2.000 soles mensuales, dependiendo del litraje. O sea, estamos hablando de un concentrador de oxígeno te costaba entre 400 y 500 dólares aproximadamente. Pero era un costo que valía la pena comparado contra el balón de oxígeno. Los portátiles siempre han sido mucho más económicos, los chiquitos, que vienen con batería y que son más pequeños. Esos han costado siempre entre 200 y 350 dólares, dependiendo del modelo y la forma de importación. Pre-pandemia. Post-pandemia ya no vale. Post-pandemia, un balón de oxígeno, solo comprar un balón de oxígeno, está costando entre 1.500, 2.000, 3.000 soles, dependiendo de si es chino, americano, argentino. Hasta eso hace diferencia, pero los costos son carísimos. Y cargar una carga completa de 10 metros cúbicos de un balón de oxígeno, ahorita está entre los 300 hasta los 1.000 soles. O sea, que la diferencia se ha hecho enorme. Entonces, es muchas veces imposible poder soportar ese costo. Los concentradores de oxígeno, igualito, que costaban entre 300 y 500 dólares, ahora se han disparado por encima de los 2.000, 2.500 hasta los 3.000 dólares han estado vendiéndole cada concentrador de oxígeno grande. Los concentradores de oxígeno pequeños no los han traído, eso lo vamos a ver por qué después, pero su costo está ahí, entre 300 y 400 dólares. No lo vamos a tocar porque eso es tema de otras diapositivas. Otra diferencia en lo que respecta al oxígeno tiene que ver con lo que es flujo y pureza. Un balón de oxígeno de 10 metros cúbicos, un balón de oxígeno cualquiera, puede ser de hasta 10 metros cúbicos, te garantiza o te da a través de su manómetro hasta 15 litros por minuto. O sea, quiere decir que eso es su máximo de flujo, es la cantidad que te puede dar. Lo mínimo, 0,1, lo máximo, 15 litros por minuto. Y te lo da con un 99% de pureza. O sea, te garantizan que lo que está dentro del oxígeno, dentro del tanque de oxígeno es 99% oxígeno. Y un 1% de otros gases, probablemente un poquito de nitrógeno, un poquito de dióxido de carbono, que no le hace. No hay problema. Y con esa potencia, con ese grado de llegar hasta 10 o 15 litros por minuto, yo con un balón de oxígeno puedo ponerme una cánula binasal o puedo llegar a usar inclusive una máscara de oxígeno, una máscara
reservorio. Puedo usar cualquiera de las dos, me lo permite. Obviamente, a más consumo, a más cantidad de litros, que va a ser muy diferente, que yo use 2 litros por minuto, mi balón de oxígeno me puede durar hasta 5 días, a que yo use mi balón de oxígeno con máscara reservorio, que me va a durar horas, nada más. Los concentradores de oxígeno, entonces, también tenemos opciones. Antes de la pandemia solamente habían concentradores de oxígeno de 5 litros por minuto. Pero con la pandemia se ha visto que lamentablemente 5 litros por minuto muchos pacientes con coronavirus no les alcanza. Necesitamos más flujo. Por eso es que ahora los concentradores de oxígeno muchos te dan hasta 10 y algunos hasta 15 litros por minuto. ¿Ok? Eso sí, la pureza del oxígeno que te garantiza la mayoría de concentradores, ojo y subrayado, mayoría, te dan hasta 93% de pureza. No es, oiga, doctor, pero entonces el oxígeno del tanque es mejor porque es 99% puro, mientras que el concentrador me da 93%. Mire, todo aquel con medio que me permita tener más de 91, idealmente más de 93% de pureza, es bueno, es adecuado para la persona, es perfecto, ¿ok? No se compliquen. Con que tenga más de 91%, más de 93% óptimamente, perfecto, muy bien. El problema está con los concentradores de oxígeno, es que hay muchos concentradores de oxígeno que hacen trampa, en el sentido de que te garantizan, y el manual te lo dice, 93% de pureza de oxígeno, siempre y cuando su flujo solo esté a menos de 5 litros por minuto. Cuando le comienzas a subir el litraje, 7, 10 litros por minuto, su pureza de oxígeno comienza a bajar 70, 60, 50%. Y ya pues si cuando está al máximo de capacidad, a veces lo único que te está pasando es, en realidad, aire y no oxígeno. Entonces hay muchos pacientes, y mucho cuidado por eso con los pacientes que tienen estos concentradores de oxígeno. Doctor, le pongo a 10 litros por minuto y mi papá siente que le falta el aire. En cambio, le pongo a 10 litros por minuto con el balón de oxígeno, y tengo que bajarle porque le sobra a 5 litros por minuto. Está excelente mi papá con el balón de oxígeno, pero con el concentrador con 10 litros por minuto no da, siente que le falta el aire. Ah, cuidado, algo está fallando en ese concentrador. Podría ser que en realidad ese concentrador solo te garantiza 93% de pureza, pero a bajo flujo, y a alto flujo no lo hace. Entonces, mucho cuidado con lo que compran. Ese punto es importantísimo con el concentrador de oxígeno. Podrían estar vendiéndole un aparato que realmente no les va a servir para coronavirus. Y acá viene el punto por el cual durante todo este tiempo de pandemia no se ha conversado, ni se ha importado, ni se ha dicho nada. El concentrador de oxígeno portátil, el pequeñito, el que es barato inclusive, como les digo, 250, entre 250 y 350 dólares. Su punto débil de los pulsátiles es que solamente te dan hasta 5 litros por minuto. Hasta 5 litros por minuto nada más, entre 90 y 93% de pureza. Y el gran problema también es que es pulsátil, o sea, solo manda oxígeno cuando uno aspira. Si uno no tiene suficiente fuerza para aspirar, la máquina no sensa y no va a dar oxígeno. Entonces, ¿dónde yo recomendaría estos concentradores de oxígeno pulsátiles? Sobre todo esos pacientes que por algún motivo, después del COVID, por ejemplo, han quedado con una necesidad de oxígeno pequeña, 1, 2 litros por minuto, que el médico les ha dicho que ha habido daño pulmonar importante y que va a requerir probablemente oxígeno por largo tiempo. Entonces, una persona que caminaba y que quiere caminar, pero que camina y se agita y necesita un poquito más de oxígeno, estos concentradores de oxígeno pulsátiles podrían ser una buena alternativa para ellos, siempre y cuando sea su consumo muy bajo. Entonces, para el periodo post-COVID, es una buena alternativa los concentradores de oxígeno portátiles de ser necesarios. Pero para el periodo COVID agudo, neumonía, COVID, coronavirus, no. Entonces, para neumonía, coronavirus, definitivamente, concentrador de oxígeno tiene que ser por lo menos 10 o 15 litros por minuto los fijos. Y entonces, por el momento, por ahí quedamos con la exposición.